Buenas tardes, vamos a iniciar la transmisión en vivo en la página. Esta vez hemos tenido algunas dificultades para enlazarnos con la página de la Coordinadora de la Mujer y el Observatorio de Género, la página de protagonistas, y estamos transmitiendo desde mi página de Facebook personal, pero que está siendo enlazada en este momento con la página de Facebook de protagonistas. Estoy copiando los enlaces para que todos puedan seguirnos en diferentes espacios y puedan seguir la presentación del mapeo de las mujeres en las artes en Bolivia 1919-2019 que presentaremos hoy con, como un esfuerzo coordinado entre el Goethe Institute y la Coordinadora de la Mujer. 2 minutos más y estamos iniciando formalmente el acto. Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por estar acompañándonos en la presentación de este espacio que creemos es un espacio privilegiado para presentar una publicación que hemos esperado desde hace algún tiempo. Se trata del mapeo de las mujeres en las artes en Bolivia, 100 años que están registrados en este estudio y que muestran una iniciativa conjunta de la Coordinadora de la Mujer con el Goethe Institute y que estamos esperando bastante tiempo para presentar y compartir en diferentes espacios y en diferentes ámbitos de la vida. Como todos sabemos, la participación de las mujeres en muchos ámbitos es una participación invisible que no necesariamente se visibiliza con claridad y en muchos casos lo que conocemos es que las mujeres han estado utilizando una serie de artimañas para lograr su visibilidad o para seguir creando en diferentes ámbitos de las artes en nuestro país y en el mundo en general. Vamos a empezar dándoles la bienvenida, pero también agradeciendo la presencia y la colaboración y la iniciativa en esta oportunidad del Goethe Institute, y en esta oportunidad contamos con la presencia y participación de la directora del Goethe Institute. Hoy le voy a pasar la palabra a Sabine Hench. Sabine, por favor. Gracias, Mónica. Bienvenidas también por mi parte a todos y todas los participantes. La investigación que presentamos hoy es el trabajo de dos mujeres excepcionales con muchas calificaciones y experiencias en las artes. Y este trabajo han realizado bajo condiciones muy complicadas. Por eso quisiera agradecer primero a Mari Carmen Molina y a Fernanda Verde Soto por este trabajo tan importante. La palabra mapeo quizás da la impresión que es solamente una colocación de datos, pero este trabajo es mucho más. Es casi como un arqueólogo que tiene que buscar e identificar todos los datos accesibles, y es un trabajo inmenso, y por eso mi gracias a las dos. Y por eso es muy importante para nosotros también que esta publicación ahora es accesible por nuestras páginas web. En el marco de nuestro proyecto El Siglo de las Mujeres, junto en colaboración con la Coordinadora de la Mujer, uno de los ejes temáticos se trata de mejorar la visualización de los méritos de mujeres
en diferentes campos. Y en ese sentido, esta investigación podría servir como una base fundamental a nivel boliviano. Espero sinceramente que organizaciones como la Coordinadora de la Mujer y otras van a utilizarlo para avanzar en esta idea de mejorar la visualización de las mujeres, que es tan importante. La investigación muestra que hay mucho más y todos estos méritos son ignorados hasta el momento, y eso queremos que cambiar. Muchas gracias a la Coordinadora de la Mujer, a Mónica Novillo, por esta cooperación, y otra vez mil gracias a Mari Carmen Molina y Fernanda Verde Soto. Muchas gracias, Sabine. Estamos tratando de resolver las dificultades para la difusión y la transmisión en vivo. Estamos tratando de resolverlas. Muchas gracias. Estamos de todas maneras grabando para difundirlo posteriormente en los enlaces y en las páginas de YouTube y Facebook de la Coordinadora de la Mujer como grabación. Vamos a continuar ahora y vamos a escuchar de las propias autoras de la investigación, de Mari Carmen y Fernanda, Mari Carmen Molina y Fernanda Verde Soto, quienes van a comentarnos la experiencia en este trabajo, en esta investigación, y van a también comentarnos cómo ha sido, si difícil o fácil, recopilar, compilar 100 años de trabajo de las mujeres artistas en Bolivia. Adelante, Fernanda y Mari Carmen. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, Sabine Hensch, directora del Goethe Institut, por la presentación. Muchas gracias, Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer. Estamos muy contentas con mi colega Fernanda de presentar la publicación. Hoy una publicación que reúne un trabajo que se ha realizado entre 2019 y este año, que fue interrumpido por las razones que todos conocemos y la situación que se vivió a nivel global el año pasado por la pandemia, pero fueron 8 meses de trabajo entre el 2019 y el 2021, en el que se ha realizado este mapeo de mujeres en las artes. Como estaba anunciado en las páginas del Goethe Institut y de la Coordinadora de la Mujer, esta debiera ser una transmisión en vivo, pero hay problemas que impiden que así lo sea. Entonces, bueno, en primer lugar, mil disculpas a las personas que estuvieron tratando de ver esta presentación en vivo y que seguramente la van a ver en diferido después. Mil disculpas porque se están recibiendo varios comentarios y muchas veces la tecnología no juega a favor de algunas de estas actividades virtuales. En primer lugar, quería aclarar eso. En segundo lugar, bueno, contarles un poco cómo fue la investigación y cuál es el resultado que presentamos el día de hoy. El mapeo tiene el objetivo de articular una serie de datos que, como decía Mónica y como muchos investigadores o investigadoras pueden percibir en unas primeras indagaciones, datos que no son del todo visibles o no se encuentran del todo detallados o simplemente están olvidados, por ejemplo, en los relatos históricos acerca de las mujeres en la cultura. Esta es una investigación que aborda este campo cultural, el campo cultural, a partir de 6 entradas o 6 disciplinas, ¿no? que se han determinado de entrada para realizar el mapeo, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan para que podamos compartirles de una forma más clara algunas de las características de este mapeo.
que ustedes podrán ver después en la publicación que es de libre acceso y que va a estar disponible en la página, está disponible en la página del Goethe Institut, en la pestaña dedicada al proyecto El siglo de las mujeres. Bueno, el mapeo buscó básicamente tuvo básicamente tres objetivos. El primero, un poco en relación a lo que ya les comento, es visibilizar perfiles, aportes, obras, roles, áreas de mujeres en las artes en Bolivia, que comúnmente, como decía Mónica, se trata de aportes y trabajos que han sido invisibilizados por los enfoques históricos, por ejemplo, que son en general patriarcales y muchas veces privilegian de diferentes maneras, en la mayoría de los casos privilegian de diferentes maneras los aportes, los logros, las trayectorias de varones, siempre no considerando otro tipo de roles que permiten, por ejemplo, el desarrollo de artes colectivas o en general de cualquier tipo de expresión artística. Un segundo objetivo fue recoger, sistematizar, organizar y articular información sobre mujeres en 6 disciplinas artísticas, como les comentaba. Estas 6 disciplinas son artes escénicas, artes de la indumentaria, artes literarias, artes musicales, artes plásticas y artes visuales. La intención de este mapeo fue sistematizar información básica, biográfica y de trayectoria de más de 3.000 personas, es el número al que se ha llegado, y brindar datos y fuentes de información para que otros investigadores o personas interesadas en general en el trabajo de alguna de las mujeres mapeadas, registradas en esta publicación, pueda ahondar en la información. Es decir, la información que se recoge, como les explicaremos más adelante, es una información básica que en todo caso busca dar cuenta y ser un primer paso para otro tipo de investigaciones de más profundidad y más analíticas. Finalmente, lo que les comentaba, ¿no? Brindar herramientas es, por ejemplo, dar fuentes, ¿no? En el caso de la información recabada, pero también la publicación y el mapeo ha recurrido a otro tipo de herramientas que les vamos a comentar, que tienen que ver con dar voz y dar un espacio para la reflexión a mujeres de diferentes áreas artísticas, que encarnan diferentes roles en estas áreas que les he comentado. Ahora, Fernanda, mi colega, va a continuar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias en todo caso por estar con nosotros y en todo caso va a ser que puedan ver en diferido la presentación. Igual pido mil disculpas por estas cuestiones técnicas. Y bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre lo que es el contenido principal de esta publicación, tanto cuantitativamente, y fue aquello que tomó el mayor tiempo de la investigación, ¿no? Que estamos hablando del mapeo en sí y los índices del mapeo de las mujeres en las artes en Bolivia. Como ya Mari les comentó, hay 6 disciplinas en las cuales nos hemos enfocado para esta investigación, que son las artes escénicas, artes de la indumentaria, artes literarias, artes musicales, artes plásticas y artes visuales. Entonces, en estos mismos índices lo que hemos realizado es una matriz, una tabla donde podemos observar varios elementos y categorías que hemos tenido en cuenta para este mapeo. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es lo que es el índice de artes plásticas. Y, bueno, como les digo, es un ejemplo, ¿no? Y tenemos varias categorías. Bueno, la primera que es como que el número del listado, porque están ordenadas en un orden alfabético, donde tenemos también, por un lado, los nombres, apellidos y los nombres de cada una de las artistas, tanto como su nombre artístico como su nombre legal, por así decirlo, ¿no?
La fecha y el lugar de nacimiento de cada una de estas artistas, si es que se ha logrado conseguir toda esta información, y bueno, la fecha y el lugar de muerte, si es que corresponde, claro. Por otro lado, y esta es una categoría interesante para después realizar un análisis, es el área geográfica y el periodo de actividad. Como ustedes saben, la investigación abarca un lapso temporal muy amplio, estamos hablando de 100 años, contando con la actualidad que implica los años 2020 y 2021. Y bueno, en todo caso, tenemos acá, si ustedes pueden observar, el área geográfica a nivel departamental, donde cada una de estas mujeres ha ejercido su arte. Muchas veces coincide con el lugar de nacimiento, otras veces no. En muchas ocasiones también pueden ser varios lugares, porque justamente también parte de, o muchas de las artistas, de quienes viven del arte, también han realizado y se han formado profesionalmente fuera de sus lugares de nacimiento, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de los lugares, las áreas geográficas donde han ejercido y sobre todo las fechas, el periodo temporal en el cual han ejercido este arte. En todo caso, en este ejemplo tenemos un artista que ha estado ejerciendo desde el periodo 6, esto lo vamos a ver a profundidad un poquito después, lo que es el periodo 6 y el 7 hasta la actualidad. Tenemos una breve descripción, como María ha comentado, esta es una publicación sobre todo para la consulta y para poder a futuro realizar investigaciones más profundizadas y sobre todo más puntuales, ¿no? Entonces tenemos la descripción y lo que es importante también son las fuentes de donde ha surgido toda la información. Muchas de estas... La gran mayoría son de fuentes públicas, es decir, de fuentes publicadas. Y bueno, en todo caso, aquí, por ejemplo, podemos ver las fuentes. Bien, entonces ese es un ejemplo de cómo está compuesto nuestro índice del mapeo. Y así, como les digo, va surgiendo y va yendo, digamos, nombre tras nombre y dividido en las distintas categorías. Como son más o menos más de 3.000 registros los que tenemos acá, entonces por eso se va numerando. Bien, también quería comentarles un poco de lo que se ve también en este mapeo, es la cuestión de los roles de cada una de estas disciplinas, estas grandes disciplinas. En el caso de las áreas en las que yo me he especializado un poquito más, que es las artes escénicas, por ejemplo, las artes de la indumentaria y las artes plásticas, podemos encontrar distintos roles desempeñados. Vamos a ver que sobre todo hay una pequeña diferencia acá en estas que yo he comentado, que son las artes escénicas, que son artes un poco más colectivas, donde hay mucho más roles y sobre todo, ¿no? También hay roles de dirección y roles de actuación, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede ver, pueden ver acá las distintas áreas y, por ejemplo, en el caso de las artes escénicas hay distintas subdisciplinas, que estamos hablando de teatro, danza, declamación, más al inicio del siglo XX, declamación, ópera, teatro musical, más actualmente narración oral y performance, ¿no? Y en esto hay distintos roles, ¿no? Que hay actriz, hay directora, productora, pueden ver, ¿no? Asistente de dirección, de producción, etc. Escenógrafa, vestuarista, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? En el caso de la danza hay bailarina, coreógrafa, directora, y así hemos ido también especificando cada uno de estos roles y sobre todo para poder hacer un análisis a profundidad sobre la evolución en la presencia de las mujeres en distintos roles, ¿no? En el caso de las artes escénicas, se empieza, digamos, como actriz y también
más en la actualidad y en las últimas décadas podemos ver cada vez mucho más directoras. Por el otro caso, por ejemplo, las artes de la indumentaria, estamos hablando, es un campo también bastante abierto donde se habla del diseño de moda, estamos hablando de diseño de autora, estamos hablando de más para el diseño de accesorios como joyas, y por otro lado, o el diseño de telas también, y por otro lado también está el diseño y la realización de textiles y de tejidos, ¿no? Y en el caso de las artes plásticas, más que todo estos roles también lo hemos visto a partir también de las técnicas que se utilizan en esta área en particular, ¿no? La pintura, la escultura, el muralismo, el vitralismo, la acuarela, etcétera, ¿no? Y también viéndolo a través de algunas tradiciones. Puede ser justamente el arte contemporáneo, el arte telurista, el arte abstracto, etcétera, pero también hemos considerado lo que es la gestión y la curaduría, ¿no? Es decir, estamos hablando de galeristas, gestoras culturales y curadoras. Mari. Sí, bueno, ya Fer ha empezado a explicar un poco las disciplinas artísticas que se han abordado. Este es un trabajo, no lo hemos dicho, pero es un trabajo que hemos hecho de manera conjunta, Fernanda y yo, organizadas cada quien en diferentes áreas, ¿no? Fer ha trabajado las áreas de escénicas, indumentaria y plásticas, y bueno, yo trabajé en este mapeo las áreas literarias, musicales y visuales. En estas tres áreas, y en realidad en todas, como ha explicado un poco Fer, ha sido importante para nosotras diferenciar y rescatar los diferentes tipos de roles y de subáreas al interior de cada una de las áreas. En el caso de literarias, esto consiste, por ejemplo, en la diferenciación a partir de géneros literarios, pero también en el tipo de roles que pueden desempeñarse en la producción editorial. Es así que también hay registradas mujeres editoras y se registra qué tipo de trabajo de proyectos editoriales o de edición en general hubieran realizado. En el caso de las artes musicales, es importante mencionar, y es algo que se recoge en el estudio que está al inicio del libro, que los roles se han ido enriqueciendo, diversificando con el paso del tiempo. Algo similar pasa en las artes visuales, que es el índice que incluye a fotografía y producción audiovisual, cine. Si hacemos una comparación entre ambas áreas, podemos ver que en ambas, retrocediendo hasta los inicios de este mapeo, es decir, la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, se puede notar que la cantidad de roles asignados a las mujeres era menor que la cantidad que se puede tener ahora. Esto no solamente es un dato cuantitativo, sino también cualitativo, ya que la diferencia de roles implica también una diferencia en el tipo de labores y en la responsabilidad, no solo creativa, sino también técnica y, por ejemplo, que envuelve a la gestión o a la administración que puede requerirse para el desarrollo de una obra o un proyecto artístico, ¿no? La diversificación de roles responde también a una mayor incursión de mujeres en las sociedades en general, pero no deja de lado algo que se vive por el tipo de sociedad en el que todos estamos, que es la división sexual del trabajo, que también puede ser percibida y se traduce en la división de los roles entre hombres y mujeres en las diferentes artes. Por eso hasta cierta etapa, hasta cierto periodo, pasados los primeros 50 años del siglo XX, es posible encontrar todavía los roles creativos, por ejemplo, en el cine, solamente encarnados por hombres, ¿no? Será más tarde que las mujeres encarnen un rol de dirección, y ahora la historia es diferente, ¿no? Con una diversificación mucho más amplia. Entonces,
Este panorama que les hemos presentado brevemente se rescata en cada una de las entradas del mapeo y busca dar cuenta de una diversidad que no atiende solamente a lo creativo, sino a lo técnico y a lo que tiene que ver con la administración, la gestión y la producción de proyectos, de obras, de búsquedas artísticas. A ver, para continuar, aquí tenemos un ejemplo de una de las tablas o índices. Son 6 índices en total de las artes que les comentábamos: artes escénicas, artes de la indumentaria, artes literarias, musicales, plásticas y visuales. Y la información se presenta de esta manera. Se presentan datos biográficos básicos. En muchos casos no se cuenta con datos completamente cerrados o consolidados, a pesar de que se ha cruzado fuentes de información para asegurar ciertos datos. Entonces se marca esta incertidumbre, ¿no? Como en el caso que ven ahora en pantalla, por ejemplo, de los signos de interrogación que están en algunos lugares de nacimiento, en este caso. También, como contaba Fernanda, mi colega, se anota en esta tabla, en cada uno de los casos, la zona geográfica y el periodo de trabajo de la persona en concreto, ¿no? Estos periodos se han clasificado, por eso hay un número, que es como un código que está junto a cada uno de estos periodos, y esta clasificación ha obedecido un poco a organizaciones históricas ya dadas en otras fuentes, pero también a el contexto social y político nacional, local, que afectó en algunos casos más que en otros la producción artística y cultural en general. Verán que la descripción que se pone de cada persona es una descripción breve, y en muchos casos, y es una descripción heterogénea en general. En los casos en los que se cuenta con información, esta se presenta resumida, pero se trata de dar la mayor cantidad de datos. Pero en los casos en los que no se cuenta con información, no hemos borrado el registro de la persona, sino que hemos dado cuenta de los pocos datos que teníamos para hacer una descripción de la actividad de esta persona, ¿no? Por eso hay una heterogeneidad en la extensión de las biografías o de los resúmenes de trayectoria de cada una de las personas, ¿no? Y bueno, en la última columna, ustedes pueden ver las fuentes de la información, ¿no? Lo que les comentábamos ya, que es algo importante, que rescatamos y ponemos, evidenciamos en cada uno de los casos la fuente de la información o las fuentes de la información, y estas están ordenadas y compartidas por disciplina hacia el final del libro. Es decir, uno puede consultar la extensión completa de esta referencia, de estas referencias bibliográficas en la bibliografía de la publicación, y así ahondar en informaciones sobre cada una de las personas que está registrada en las diferentes áreas de este mapeo. Adelante, Fer. Bien, gracias, Mari. En todo caso, bueno, ahí como les he ido comentando, hemos hecho una revisión, un listado de este mapeo, una matriz, y en la cual justamente, como estamos comentando, tenemos más de 3.000, en este caso 3.124 registros de mujeres en estas 6 disciplinas. Y lo interesante, bueno, que pueden ver en esta otra tabla, tenemos el cruce con las otras disciplinas, que significa de las mujeres que están en más de una disciplina, es decir, que existen mujeres de las artes plásticas que se fueron o que también trabajan, por ejemplo, como escenógrafas, o mujeres en las artes plásticas que trabajan con diseño de moda, actrices de teatro que son dramaturgas, escritoras que también son cantantes. Existe realmente un poco de todo.
Entonces, esto es lo interesante también ir revisando este cruce con las otras disciplinas y ahí hemos podido realizar un análisis de justamente cuáles son las artes que tienen más cruce y más posibilidad de interactuar con otras disciplinas. Sí. Bueno, y justamente a partir de esto hemos realizado, digamos, distintos análisis desde nuestras respectivas disciplinas. Hay que ver, por ejemplo, en el caso de las artes escénicas, en el caso de las artes escénicas, un poco les estaba comentando antes, pero de esta evolución que ha habido en el rol de las mujeres en las artes escénicas, ¿no? Empezando, digamos, por ejemplo, con un rol más, por así decirlo, de seguimiento, que es de las actrices. No, tampoco existía mucho a principios del siglo XX la estructura o la función de un director, pero cuando empieza a existir son más que todo hombres los que están ahí en la posición de director o de productor, pero es justamente ir viendo esa evolución que a partir, por ejemplo, de los años 60, 70, comienza a haber más mujeres en roles directivos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la dirección y de la producción en teatro. Y cada vez más, por ejemplo, y esto ocurre por ejemplo, en las artes plásticas, como empieza también a haber una evolución en estos roles, sobre todo empezando, digamos, por las pintoras, y cómo cada vez empieza a haber más, por ejemplo, escultoras, empiezan a haber más escultoras, más vitralistas, más orfebres, etcétera, ¿no? Entonces empieza a haber esta diversificación de roles. En el caso de las artes de la indumentaria es muy interesante revisando esto, también esta evolución de los roles, porque claramente estamos hablando que el diseño de autora, sobre todo en Bolivia, comienza a tener cierto auge, no ni siquiera auge, cierta visibilidad. Recién estamos hablando de la década de los 60, ¿no? En la década de los 60, entonces, ¿qué es lo que podía haber antes y qué es lo que podíamos encontrar antes? Y eso fue muy interesante, estos grandes descubrimientos que hemos ido viendo a lo largo de la investigación, de qué es lo que había antes, sí, había mucho trabajo de costurería, por ejemplo, ¿no? De modistas, pero ir preguntándonos hasta qué punto si hacían realmente diseño estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, si se han encontrado muchachas con premios en bordado, ¿no? Con premios en tejido, digamos, en la década del 30. Y es muy interesante con empezar a ver esta diversificación de roles. Mari. Justamente aquí estamos viendo algo importante un poco para señalar, es que hemos trabajado con diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, estos datos que comenta Fer, que tienen que ver con principios del siglo XX, han sido muchos rescatados de revistas y publicaciones de diverso tipo, muchas de estas revistas femeninas o feministas, que daban cuenta de la actividad cultural local, ¿no? Y la forma en la que hemos encontrado ciertos nombres ha sido estas agendas culturales, ¿no? Otra de las maneras en las que se ha recogido la información es a través de un formulario. Estas fotos que vemos aquí, esta composición de imágenes y la anterior que veíamos hace algunas diapositivas atrás y también en algunas redes sociales o en publicaciones de periódico, responde a una convocatoria que se realizó en 2019 para recoger datos de mujeres artistas en actividad. Se realizó un cuestionario, un formulario que estaba abierto en línea para que las mujeres compartan con nosotros sus datos acerca de su trayectoria y su actividad artística. Aquellas que compartieron algunas imágenes nos permitieron realizar este mosaico y mostrarles un poco de esta manera también a protagonistas actuales, es decir, mujeres en actividad artística en los años que corren, en la actualidad misma, ¿no? O hacia décadas pocas hacia atrás, ¿no?
Por un lado está ese formulario y por otro el trabajo de investigación bibliográfica y hemerográfica que se realizó no solo en la ciudad de La Paz, sino también en Santa Cruz de la Sierra, en Sucre, en Potosí, en Cochabamba y en Tarija, ¿no? En estas ciudades, como les explicaremos más adelante, también se ha recurrido a realizar entrevistas con especialistas o artistas de diferentes disciplinas para recoger testimonios, pero también para recoger datos, ¿no? Muchas de las informaciones, en general, la memoria y la historia de las mujeres en el área artística no está fijada en publicaciones y si lo está de forma fragmentaria y parcial, no detallada. Por lo que el testimonio oral y la recabación de datos, la recopilación de datos a partir de entrevistas fue muy útil en muchos casos, sobre todo en ciudades que no son del eje central o ciudades cuya actividad o memoria artística no está documentada aún en publicaciones y no está documentada en general, ¿no? Esto pasa mucho según el tipo de áreas, pero podemos decir que es algo general para todas las áreas, ¿no? Si bien hay publicaciones sobre arte en Bolivia, sobre estas diferentes categorías, estas no se enfocan o son muy pocas las que se enfocan en el trabajo y la actividad de las mujeres en diferentes áreas, ¿no? Por lo que se articuló y se contrastó una serie de fuentes para generar información, ¿no? Estas son las entrevistas que les comentábamos. Por ejemplo, Fer nos puede contar un poco de cómo trabajó en ciudades que justamente están fuera del área central, ciudades medianas, ¿no? Que sí tienen actividad artística, pero que es más desconocida, por ejemplo, desde las limitaciones también que tiene hacer una investigación desde la ciudad de La Paz. Bien. Y justamente a partir de, bueno, después de haber realizado esta investigación tanto en el área más de fuentes bibliográficas como de fuentes hemerográficas, hemos, como comentó Mari, hemos recurrido a las distintas entrevistas, ¿no? Pudimos justamente realizar ciertos viajes donde también pudimos acudir a los distintos archivos de esas distintas ciudades, porque claramente, y esto justamente nos dio a conocer de que hay mucho de que no se sabe, ¿no? Desde La Paz o desde ciudades más grandes sobre las ciudades intermedias, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, hemos realizado varias entrevistas especialistas, lo hicimos en La Paz. Estamos hablando, por ejemplo, de gestoras culturales, de historiadoras del arte, actrices y gestoras culturales. Por otro lado, bueno, en Santa Cruz, hemos ido a Santa Cruz, a Sucre, a Potosí, a Cochabamba y a Tarija, ¿no? Y si pueden ver un poco los nombres que se pueden ver ahí de las personas entrevistadas, todos son especialistas tanto en investigación, son especialistas en gestión cultural, por ejemplo, tenemos ahí directora de arte campo, directora de los teatros municipales, etcétera, ¿no? También tenemos artistas que han podido comentar un poco del rol, la presencia, el protagonismo de las mujeres en las artes y en su propia, específicamente en las artes que ellas ejercen. Y al mismo tiempo, bueno, también pudimos hablar con, por ejemplo, profesoras de arte o artistas ya retiradas. En el caso de lo que fue Sucre, Potosí y Tarija, se pudo constatar a través de estas entrevistas la cantidad de información a la que no se tiene acceso desde ciudades de La Paz, ¿no? O sea, realmente esa evidencia, que evidencia esa falta de conexión o falta de redes que es absolutamente necesaria entre las ciudades también del eje central y las ciudades intermedias, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy evidente esta falta de información que existe, por ejemplo, en La Paz.
la entrevista que se realizó en Sucre, se comentó de muchas artistas, sobre todo de lo que es, sobre todo en el campo de la música, en el área rural de Chuquisaca, que realmente en La Paz no se tiene ningún tipo de información, ni siquiera ¿no? en comunicación directa ni comunicación, ni tampoco en ninguna de las fuentes bibliográficas o hemerográficas que hemos consultado. El caso de Tarija justamente se pudo observar, sobre todo en el área de las artes plásticas, la enorme cantidad de artistas plásticas que existe y que justamente también muestran la poca visibilización que existe de las artes, tanto en la misma Tarija como en el resto de Bolivia, ¿no? Y justamente cómo estas mujeres se han vuelto autogestoras de su propio trabajo. Y es muy interesante analizar y ver, observar el trabajo que estas mujeres realizan, ¿no? Y en el caso de Potosí también, muchas mujeres que han sido o invisibilizadas o que ya su trabajo no ha quedado del todo registrado, ¿no? Y eso ha sido muy, muy bueno verlo, ¿no? Y finalmente también cómo se manejan las redes en Santa Cruz o en La Paz, justamente cómo se gestionan, digamos, cómo se gestionan diversos espacios, sean públicos o sean privados, cómo se van gestionando, cuál es el rol de las mujeres dentro de esas instituciones. Estamos hablando ya tal vez mujeres que no necesariamente hacen arte, pero que están ahí planificando, gestionando y difundiendo, haciendo una labor enorme de difusión en el mundo de las artes. Y aquí estamos hablando de galeristas, de directoras de museos, directoras de teatros, y cada una mostrando, digamos, cuál ha sido su trabajo, cuál ha sido el trabajo de las mujeres como directoras de estos espacios, ¿no? Y finalmente también, bueno, hemos podido hablar mucho igual con artistas, directoras de teatro, actrices, y que también han ido mostrando o comentando de la labor de gestión que ellas mismas también han hecho para difundir su propio trabajo, ¿no? Estas entrevistas se han realizado, como les hemos comentado, en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Cochabamba y Tarija, entre octubre de 2019 y enero de 2020. Algunas de estas, hemos hecho una selección de estas entrevistas y las cuales hay 8 de las entrevistas realizadas en esta publicación, justamente mostrando esa variedad, digamos, en el expertise, digamos, ¿no? Tanto de las zonas en las que hemos visitado, pero también de las áreas, ¿no? De las áreas de especialización de cada una de estas personas. Compartimos esta pantalla, que es una de las páginas de la publicación, para que ustedes puedan ver también como una manera de agradecimiento, en primer lugar, desde las investigadoras a todas las personas que han brindado su tiempo, su conocimiento y su experiencia para colaborar con el proyecto y con el mapeo, pero también para dar cuenta del tipo de perfiles que alimentaron la información, que alimentan la información de todo este mapeo. Se ha también conversado de maneras más informales con otros investigadores, otras investigadoras, sobre todo, por supuesto, siendo siempre las mujeres más las que llevan adelante trabajos que tienen que ver con registrar la memoria y el aporte de las mujeres. La idea de reunir 8 entrevistas editadas, 8 de esta totalidad, es poder dar cuenta, poder dar un espacio para testimonios, pero también dar cuenta de una labor que, como decía Fer, no siempre se da en el ámbito creativo, sino en diversos ámbitos de producción y de pensamiento alrededor de las artes y la cultura, ¿no? Tal vez hay categorías que han sonado más en todas estas entrevistas, como la categoría de gestora cultural, personas que en diferentes departamentos nos han colaborado muchísimo, que son gestoras culturales, trabajadoras de la cultura en un sentido amplio de la palabra, que dan cuenta de otro tipo de amplitud que hay que tener
a estas alturas para hablar de mujeres, arte y cultura, ¿no? Finalmente, el libro también reúne una serie de diálogos que se han realizado este año, entre enero y febrero de este año, con mujeres en diferentes áreas artísticas. Estos diálogos que tal vez algunos de ustedes siguieron a través del Facebook de la Coordinadora de la Mujer y del Goethe Institut, se denominaron Las Inquietas, y fueron diálogos temáticos con diferentes invitadas para abordar sus prácticas, sus experiencias, sus desafíos, sus problemas en cuanto al desarrollo de su trabajo. Las áreas que se han tocado han sido gestión cultural, arte en comunidades indígenas, arte en pandemia y arte y educación. Estos diálogos están disponibles para ver, para poder verse, es decir, para que ustedes puedan ver el video en vivo de lo que fue cada uno de estos diálogos en las páginas de Facebook de la Coordinadora y del Goethe. Y el libro lo que hace es reunir reseñas breves, resúmenes de las intervenciones y del tono, las temáticas, los caminos que tuvo cada uno de estos diálogos, ¿no? Creo que eso es lo que podemos compartirles ahora, ¿no? En una primera instancia, que no conocen todavía el libro, los invitamos a descargarlo. Lo último que voy a hacer ahora, y de ahí ya paso a las preguntas o comentarios que tengan, es mostrarles de dónde pueden descargar esta publicación. La publicación se encuentra disponible en la página del Goethe Institut, que tiene una pestaña especial para el proyecto El Siglo de las Mujeres, que es el proyecto regional en el que se enmarca este mapeo. Es un proyecto que tiene otras actividades también, y esta es una de estas actividades. Ahora, si es que pueden ver mi pantalla, estoy justamente en esta pestaña del Siglo de las Mujeres en la página web del Goethe. Y al final de esa pestaña ustedes van a encontrar un apartado, un subtítulo, que es el mapeo de mujeres en las artes. Haciéndole clic a esta parte, ustedes van a acceder a el link donde pueden descargar la publicación. Es una publicación digital, es decir, el acceso que se tiene y el formato de este mapeo es digital y es a través de esta vía, y es y está abierto de manera libre y completamente gratuita para todos los interesados. Ahora, bueno, no sé si es que podemos concluir ahí, Fer, si tú quieres añadir algo más, si podemos pasar a las preguntas. No solamente comentar justamente que están todos así invitadísimos a descargar el libro, es así absolutamente democrático, todos pueden tenerlo, todos pueden tener el suyo, y espero realmente que que cumpla los objetivos que le hemos dado al iniciar, digamos, ¿no? De darle más visualización a las mujeres en las artes, de que se puedan redescubrir y desenterrar muchos nombres que han quedado muy olvidados a través de los años, y de que se pueda seguir realizando más estudios y más investigaciones y análisis sobre este tema en particular, y que ojalá realmente esta publicación sea el pie que se necesita para continuar con esto. Entonces, no. Antes de continuar, sí, antes de continuar, algo que nos olvidábamos ver y que justamente hablábamos cuando estábamos planificando esta presentación, es agradecer a una serie de personas. No lo vamos a hacer ahora, sino que el libro tiene sus agradecimientos, pero sí nos gustaría mencionar algunas instituciones que han colaborado muy de cerca con la investigación. Es el caso del Espacio Simón y Patiño en La Paz, la exdirectora, ahora exdirectora Miquela Pentimali, y la encargada del Centro de Información y Documentación, Eloisa Vargas, colaboraron muy de cerca con la investigación en un tiempo en el que la coyuntura política y social del país no permitía el funcionamiento regular de instituciones como las bibliotecas.
el Centro Pedagógico Cultural Simón y Patiño de Cochabamba, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, la Secretaría Municipal de Culturas, el Martadero de Cochabamba, así como personas en particular que brindaron un apoyo importante en diferentes lugares. Es el caso, por ejemplo, de Raquel Terceros en Santa Cruz, una gestora cultural encargada de la gestión administrativa de la Orquesta Filarmónica, y fue a través de ella que se logró tener un importante número de entrevistas. También fue muy importante la colaboración en La Paz de Mabel Franco, que abrió las puertas del archivo del Teatro Municipal y de la Biblioteca Liberforti, de donde se extrajo a partir de diversos materiales y no usuales en general para la investigación, como divulgativos, catálogos, archivos que los artistas dejan en estos teatros. Se sacó información también de ahí que no está en otras fuentes o no estaba aún, ¿no? Ahora ya está en un libro, ¿no? Fer, no sé si quieres también agregar algo a esta parte. Bueno, de agradecimientos. Más que todo quería comentar, bueno, de algunos espacios más. Bueno, ya has mencionado pero en el caso de Potosí, el archivo de la Casa de la Moneda y sobre todo la casa museo de Humberto y Porres Salinas, perdón, en la cual justamente he podido realizar una investigación muy linda, y es un museo que es un archivo musical muy, muy interesante, que no solamente en el caso de la entrevista ha sido de mucha ayuda, sino también con ciertas fuentes de archivo que fueron de mucha ayuda. Esa es la que quería aumentar, pero después creo que dijiste todo, Mari. Genial. Bueno, entonces, si es que hay comentarios del público que ha podido ver esta presentación en vivo, o si tienen comentarios, Mónica, Sabine. Muchas gracias, Mari Carmen y Fernanda. Yo creo que han abierto como un camino que con mucha claridad no ha sido el más fácil por el esfuerzo que han tenido que hacer para encontrar toda la información que ustedes están plasmando ya en la publicación. ¿Cuáles ustedes consideran los principales desafíos a futuro para dejar de invisibilizar la participación de las mujeres en el ámbito de las artes? Bueno, yo creo que podría ser algo muy positivo cambiar los enfoques, ¿no? Muchas veces, muchas de nuestras historias del arte en Bolivia están enfocadas en las trayectorias personales de varones. Y esto se debe a un enfoque, ¿no? No son casualidades. Y estos enfoques son hegemónicos, es decir, son los oficiales y son los enfoques que dan forma, configuran, por ejemplo, libros que son muy consultados y con los que la gente aprende mucho sobre las artes en Bolivia, sobre diferentes artes, ¿no? Entonces, cambiar el enfoque, hablar ya no de trayectorias personales, sino de procesos de producción, por ejemplo, hablar no solamente de obras finalizadas, sino de cómo se han hecho esas obras, quiénes se han visto involucradas e involucrados en la producción, en los procesos de producción de una obra o de un proyecto artístico, puede ser una alternativa. El mapeo sí tiene ese enfoque al recoger las participaciones de las mujeres en diferentes disciplinas en roles diferentes a los jerárquicos tradicionales, es decir, en la disciplina de artes visuales no solamente hay directoras de cine, sino hay desde actrices, es decir, roles interpretativos, hasta roles técnicos como directoras de fotografía, montajistas, sonidistas, hasta directoras o productoras, que son las áreas o los cargos, en el caso del cine, que sí implican mayor decisión y jerárquicamente son más altos, pero no son los únicos. Entonces, un cambio puede ser ampliar la visión y hablar de las personas que hacen a las artes y no la persona o el genio artístico creativo detrás de una obra.
Gracias, Mari Carmen. Aquí hay una consulta más, un comentario y con también una consulta, una pregunta. Plantean que este es un gran trabajo inicial de poner el valor al trabajo de las mujeres en diferentes áreas artísticas y para seguir visibilizando el trabajo de las mujeres desde el 2019 adelante, ¿cuáles serían las recomendaciones para el futuro a mediano y largo plazo? ¿Cómo hacer este trabajo sostenible? Y yo agregaría a la consulta de María en este caso, ¿qué instituciones públicas tendrían que y cómo ir registrando la participación de los artistas que quedan invisibles y particularmente de las artistas mujeres, ¿no? Fer, no sé si quieres contestar esta. Empezá a tomar. Bueno, yo creo que el archivo es fundamental. El archivo, por ejemplo, como les contaba, del Teatro Municipal fue fundamental para algunas áreas, como escénicas y musicales, y en el caso de las instituciones, poder resguardar la información de manera organizada y poder sostener a largo plazo un archivo es fundamental, ¿no? Y lo sabemos por contextos actuales y por contextos no nacionales, sino más amplios del mundo, de la región, que esto no es posible, ¿no? No es posible en todos los casos, quiero decir. Entonces, sí hay que resguardar siempre el archivo, ¿no? Algo que sí puede ser importante para la continuidad de proyectos que den cuenta de las memorias y los aportes de las mujeres, puede ser la construcción de proyectos a largo plazo, ¿no? Como les contábamos, este es un proyecto que podríamos incluso decir piloto, porque es una experiencia que ha tenido un determinado tiempo, que ha sido, que se ha dado incluso en tiempos de crisis, pero que en definitiva no ha recogido todo lo que hubiéramos ambicionado hacer en una primera instancia de encuentro con las fuentes de información, porque son proyectos que requieren un poco más de tiempo, ¿no? Y un poco más de recursos humanos y también técnicos y económicos para desarrollarse en la continuidad. Entonces, una recomendación institucional o dirigida a las instituciones podría ser encaminar proyectos que también puedan ver este tipo de actividades o iniciativas a un plazo más largo y con equipos que puedan articular una mayor incidencia o un mayor alcance con los resultados. Bien, ahí yo quiero complementar algo, por favor, y es algo bien importante que creo que ha dado a conocer o nos ha dado o nos hizo dar cuenta de hacer este trabajo, es el tema de la articulación de fuentes, ¿no? El tema de cómo se ha vinculado y se han entrelazado tal enorme cantidad de fuentes de todo tipo, que justamente creo que esa cantidad de fuentes no se ha logrado articular antes, y creo que eso es lo que hay que seguir haciendo. Un gran problema creo que se ha evidenciado en este tiempo de la investigación ha sido justamente el no conocer toda la cantidad de información, digamos, que hay a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, y justamente a partir de esta articulación de fuentes hemos podido recopilar cosas que eran de Tarija, ¿no? Que eran de El Beni y de todas las regiones del país. Y creo que esta un poco centralización que hemos hecho va a ayudar mucho también a la visualización y sobre todo el índice de 2019 hacia adelante. Se vincula mucho con lo que dices, Mari, del registro, de la creación de archivo, pero justamente también creo que es necesario centralizar y articular todas las fuentes que existen, sobre todo para las artistas que todavía que están en la actividad y que necesitan articulación. Esto lo conversamos también en uno de los eventos de las inquietas, que justamente lo que es necesario son las redes, ¿no? Y es, de nuevo, vincular toda la información que existe, pero que está muy aislada en cada centro, digamos, en cada centro del país, digamos, o cada punto del país. Y que creo que es muy, muy necesario, digamos, ¿no?
centralizar la información en cierto sentido, pero y descentralizar en el sentido de tener que ver el resto de las artistas que existen en las ciudades intermedias y las ciudades más pequeñas. Ahora sí, eso sería. Gracias, Fernanda. Gracias, Mari Carmen. Creemos que este ha sido un ejercicio y un gran aprendizaje, sobre todo para nosotras. Varias de las organizaciones de mujeres tenían ya algunas iniciativas. Me acuerdo una iniciativa muy concreta que se llamó el Huarmi Pachacuna en Cochabamba, que lo que hizo, bueno, que era pensar en el universo de las mujeres y que convocó a artistas de diferentes ámbitos a una actividad que duró como más o menos 5 días, pero que era un espacio en el que se convocaron a mujeres artistas para mostrar sus expresiones de diversas maneras, porque también es parte de las limitaciones está que no existen espacios para mostrar sus trabajos y no se los conoce, ¿no? Entonces, bueno, agradecer, hay un montón de agradecimientos y de felicitaciones en la página de Facebook, a pesar de las limitaciones que hemos tenido en esta primera presentación. Estamos teniendo ahí unas felicitaciones por la iniciativa y creo que en ese mismo camino podemos seguir avanzando. Esta mañana yo justamente he publicado una columna respecto al esfuerzo que ustedes han hecho en relación a la visibilización de las mujeres. Y recordaba cómo algunas mujeres tenían que utilizar algunos seudónimos para ocultar su sexo porque las artes estaban negadas para ellas, eran consideradas espacios donde los hombres podían expresarse, pero las mujeres seguían relegadas al ámbito privado. Estamos en nuevos tiempos, pero todavía los desafíos de participar y hacer visibles la creatividad y la creación de las mujeres es restringida y limitada, como ustedes mismas han visto. Sin embargo, también hay un progresivo avance en relación al reconocimiento de los aportes de las mujeres y a las obras que ellas producen. Entonces, creo que es fundamental dar continuidad a estos esfuerzos. Yo celebro y agradezco que la iniciativa que fue inicialmente del Get Institute nos haya convocado a nosotras, la Coordinadora de la Mujer, que trabajamos en varios espacios, en promover los derechos políticos, promover los derechos sexuales y derechos reproductivos, que son fundamentales e importantes, pero también en este espacio que es el simbólico y el que nos permite también poner la participación y presencia de las mujeres como creadoras, no solamente de la vida, sino también como creadoras de arte, de cultura, son quienes preservan, quienes reproducen la cultura, y creo que esta es una muestra de nuestro reconocimiento a ese aporte que hacen cotidianamente las mujeres en las artes. Quiero agradecerles por el esfuerzo. Yo sé que ha sido un trabajo, yo me las imaginaba cuando comentaban todo el esfuerzo que han hecho para buscar la información. Es como buscar sin saber lo que uno va a encontrar, sin certezas, a veces sin encontrar un hilo al cual perseguir. Entonces creo que ha sido un trabajo realmente fundamental y que seguramente muchas investigadoras podrán coger el hilo que ustedes están dejando para profundizar y mostrar mucho más. Este es solamente un inicio de lo que va a ser seguramente también para nosotras un área de trabajo para visibilizar el aporte simbólico de las mujeres. Y luego podremos analizar también cuánto de esto que producen las mujeres produce cambios en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Y creo que ese será un desafío más hacia adelante, y convocaremos también la voluntad del Get Institute para seguir profundizando esto en este proyecto que estamos, al que nos hemos sumado, que es el siglo de las mujeres. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Gracias, Sabine, por el compromiso en esta iniciativa, al equipo del Get Institute y al equipo de la Coordinadora de la Mujer que han hecho posible esta transmisión limitada hoy, porque hemos tenido una conspiración de las redes sociales contra
nuestra visibilización. Bueno, muchísimas gracias y seguimos. Creo que Sabine quiere dar algunas palabras. Adelante, Sabine. Sí, por favor. Aunque es muy tarde y la luz en mi oficina no es muy bien. Aunque yo tenía el privilegio de leer partes de la investigación antes, yo quiero decir que estoy mucho más impresionada ahora después de su presentación. Y espero que como han grabado este evento, espero que sea posible de hacer la grabación accesible a un público más grande, porque creo que es muy necesario de distribuir y compartir esta investigación lo más posible. Es un trabajo increíble, muy valioso. Mil gracias otra vez a Mari Carmen y Fernanda. Increíble este trabajo. Pero tengo que repetir lo que dije antes. Es muy importante para mí que la continuación es también en manos bolivianos, porque yo como representante de un instituto cultural alemán puedo facilitar estas cosas, pero es necesario que hay organizaciones como la Coordinadora de la Mujer u otras que van a tomar esta oportunidad de trabajar con este fuente muy valioso que ustedes hacen. Otra vez, mil gracias. Y yo espero que su investigación tenga muchísimas, ¿cómo se dice? Personas que van a descargarlo, pero no solo eso, de leerlo, de estudiarlo y de trabajar con esto. Eso es muy importante. Mil gracias otra vez. Gracias, Sabine. Quiero también leer un comentario que está en Facebook y nos recuerdan un espacio donde también se recuperaba la participación de las mujeres en las artes, como es el de tertulias. Gracias, Mari Marca, por recordarlo. Y algunas que también se han acordado del Warmi Pachacuna en Cochabamba, una iniciativa del IFI. Nuevamente, muchas gracias. Y decía que esta es una de las presentaciones que esperamos tener de este espacio para seguir difundiendo esta investigación que creemos es una minita que todavía se puede explotar para sacar mucha más riqueza de la que han encontrado y de la que nos están entregando Mari Carmen y Fernando. Muchas gracias. Buenas noches.